Hola, mi nombre es José María Fernández Martín, José María FM en Internet, y en esta serie de videotutoriales sobre el uso de Google Classroom vamos a ir recorriendo las principales funcionalidades de esta herramienta de Google para la formación en línea. En este primer videotutorial vamos a abordar la creación y configuración de una clase en Google Classroom. A lo largo de este tutorial veremos cómo crear y configurar una clase, cómo invitar a los alumnos a añadirse y el funcionamiento básico de novedades y trabajo en clase. Pero antes de comenzar me gustaría presentaros a los protagonistas de esta serie de videotutoriales. Tenemos a Juan, que va a ser nuestro profesor demo, y también a dos alumnos que van a ser Clara y Pedro. Esto nos permitirá no solamente ver desde un aspecto, desde una perspectiva, la del profesor o la del alumno, cómo funciona Google Classroom, sino ir alternando entre las diferentes vistas para ver cómo todo aquello que hacemos en Google Classroom es notificado a los alumnos y cómo los alumnos deben pues entregar una tarea o ven las alertas sobre los anuncios que publicamos en nuestras clases. Bueno, pues sin más dilación, vámonos a explicar y ver cómo funciona Google Classroom. En esta ventana del navegador Chrome tenemos abiertas tres pestañas. La primera corresponde a Juan, el profesor, y las otras dos a los alumnos, a Clara y a Pedro. Vamos a empezar con ubicar dónde se encuentra Google Classroom. Pues si iniciamos sesión con nuestra cuenta de Gmail, en los cuadraditos que aparecen justo al lado de nuestra foto, nuestra inicial, nos desplazamos y localizamos Google Classroom. Se nos abrirá en una nueva pestaña y nos dará la bienvenida y nos dirá que, bueno, al unirnos a Google Classroom puede que parte de nuestra información sea compartida con otras personas que formen parte de nuestra misma clase. Esta es la pantalla principal de Google Classroom y vemos cómo nos indica que lo primero que tenemos que hacer es o crear una clase o apuntarnos a una. Vamos a crear una clase, estamos en el perfil del profesor. Vamos a crear una clase, nos da esas dos opciones y este aviso es importante. Nos dice que si usamos Google Classroom dentro de un centro educativo con alumnos, es decir, de formación reglada, de secundaria, de primaria, deberíamos hacer uso de G Suite para centros educativos, que es una herramienta que permite pues usar funciones avanzadas como el correo con @nombre del centro en vez de con @gmail.com. Debemos recordar que la edad mínima en España para tener una cuenta de Google Classroom, según la información que aparece en su web, son los 14 años. Esta limitación de edad no aplica en el caso de cuentas de G Suite para centros educativos. En este caso vamos a utilizar cuentas de Gmail, cuentas genéricas de Google, pero el funcionamiento no difiere entre con cuentas de Google o con cuentas de G Suite para centros educativos. Vamos a marcar que lo entendemos y lo primero que nos aparece es una ventana donde tenemos que indicar las informaciones básicas de nuestra clase. El nombre, que es obligatorio, y el resto de campos ya son opcionales. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues historia del arte. Vamos a dejar el resto de campos vacíos y le damos a crear. Vemos como automáticamente en este proceso de creación Google nos estará creando, además del espacio en Google Classroom, una carpeta en nuestra unidad de Google Drive donde guardar todos los archivos que se elaboren tanto por el profesor como por los alumnos en esta clase. Bueno, nos sale una ventana con las novedades. Vemos como lo primero que aparece es una gran imagen de fondo. Podemos seleccionar el tema o subir una foto. Él ha detectado por el texto que le hemos metido a la asignatura que corresponde a historia del arte, pues ha elegido esa. Vamos a dejarla, no vamos a perder el tiempo en eso, es muy sencillo, simplemente la elegimos de aquí de las diferentes categorías que nos aparecen o subimos una. Y una de las cosas más importantes es el código de la clase que nos aparece aquí y que si picamos aquí podemos mostrarlo a pantalla completa o copiarlo para enviarlo. Este código es lo que permite a los alumnos unirse a la clase. Como hemos dicho en nuestros tutoriales tenemos dos alumnos, Clara y Pedro. A Clara le vamos a mandar, le vamos a hacer que se una mediante este código de clase, pero a Pedro lo vamos a invitar, le vamos a enviar una invitación para ver estas dos principales vías de añadir alumnos a nuestras clases.
Bueno, pues tenemos un interfaz muy sencillo donde tenemos por un lado el tablón, donde a modo de timeline de la clase vamos a ir publicando las novedades, el trabajo en clase donde estarán todas las tareas que vayamos creando y que serán objeto de un videotutorial posterior donde trabajaremos y abordaremos la creación de tareas y también la de cuestionarios. Personas, donde veremos quiénes componen nuestra clase, tanto como profesores como alumnos. Y calificaciones, donde veremos un resumen de las calificaciones obtenidas por los diferentes alumnos en las diferentes pruebas que les planteemos. Vamos a empezar por lo más importante, que sería irnos hasta la configuración y ver algunos aspectos. Los datos del nombre de la clase que hemos creado, los podemos volver a editar aquí. Y aquí tenemos una opción muy importante, que es quién puede publicar en el tablón. Por mi experiencia, os recomiendo que únicamente los profesores sean los únicos que puedan publicar y los alumnos solo puedan comentar publicaciones que hayamos realizado nosotros. Tenemos varias configuraciones de calificaciones que ya veremos más adelante cuando hablemos de las tareas. En principio, lo más importante es que aquí tenemos el código de clase, el cómo se va a comportar el tablón, es decir, esa página inicial de novedades en la cual solo nosotros como profesor vamos a poder publicar y los alumnos podrán realizar comentarios a nuestras publicaciones, como el trabajo de la clase en el tablón de anuncios aparecerá de forma contraída, es decir, un resumen, solamente el título. Podemos desplegarlo y decir que se muestren los archivos adjuntos y los detalles para que se muestre el detalle de la tarea completa, y la opción de mostrar los elementos eliminados, que no tiene a priori ningún sentido. Bueno, pues le damos a guardar y volvemos a nuestra página de inicio. Vamos a ver las dos maneras que decíamos de añadir a los alumnos. Por un lado, podríamos darle a este botón de invitar alumnos y aquí escribiríamos el correo de nuestros alumnos. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a invitar a Pedro. El correo de Pedro es alumnodemo.2@gmail.com. Aquí lo tenemos y le damos a invitar. Vale, vemos cómo nos aparece en gris porque está invitado, pero Pedro aún no ha confirmado que se quiera unir a esta clase. Vámonos a abrir el correo de Pedro, que lo tenemos aquí, vamos a actualizarlo y efectivamente vemos cómo recibe una invitación de Juan, profe Demo, para unirse a la clase de Historia del Arte. Aquí vemos cómo el mensaje ampliado, aparece la foto de perfil del profesor y un botón para unirse. Simplemente dándole clic aquí, en esta pantalla nos vuelve a preguntar nuevamente si nos queremos unir a la clase de Historia del Arte y con qué cuenta de Gmail, si tenemos varias iniciadas de forma simultánea, nos vamos a unir. Le daremos a unirse. Y automáticamente aparecería esta pantalla de bienvenida y ya estaríamos enrolados en la clase o unidos a la clase como alumnos. Vemos, si nos vamos ahora a personas, cómo aparece el profesor y no aparece ningún otro alumno porque realmente solo está el alumno Pedro. Vámonos ahora a añadir a Clara como alumno, pero en este caso mediante el código. El código lo tenemos aquí, es una serie de letras y números. Vamos a copiarlo y aquí estamos en la cuenta de Clara. Nos iríamos a Google Classroom. Y aquí donde pone que o creemos una clase o nos unamos a una, le damos a clic al más y le damos a apuntarse a una clase. Y aquí nos pedirá el código. Pegamos el código, le damos a unirse. Y automáticamente ya estamos dentro de la clase. Y ahora en persona vemos cómo está el profesor y como compañero Pedro. Y a Pedro le aparecerá pues como profesor Juan y como compañera Clara. Pues bien, en estos sencillos pasos hemos visto cómo crear una clase, cómo configurarla, cómo invitar a usuarios. Bueno, volviendo al funcionamiento básico de Google Classroom, el tablón, la página inicial, pues como su propio nombre indica, funciona como un tablón de anuncios donde podemos compartir con nuestros alumnos todo tipo de información. En este caso voy a publicar un mensaje de bienvenida.
Aquí en este desplegable, si tuviéramos varias clases, podríamos seleccionar si queremos publicarlo de forma simultánea en varias clases, lo cual nos facilita mucho el trabajo. Y aquí también tenemos un desplegable con los alumnos. Aquí vemos que tenemos a nuestros dos alumnos, Clara y Pedro, y podemos indicar si queremos publicárselo a todos los alumnos o marcar únicamente para que se le muestre a un alumno en concreto. Por último, podemos añadir cualquier tipo de contenido desde Google Drive, un enlace, un archivo que subamos o un vídeo de YouTube. En este caso vamos a ver cómo funcionaría YouTube. Podemos directamente buscar en YouTube, por ejemplo, podemos buscar Historia del Arte, Introducción, y simplemente seleccionando el elemento que nos aparece en los resultados de la búsqueda, le damos a añadir y nos aparece el vídeo vinculado a este anuncio. Si queremos cancelar la publicación, le daríamos aquí, y si queremos publicar, le daríamos aquí. Pero una cosa muy importante también es este triangulito que aparece en varios lugares a lo largo de Google Classroom. Nos permite normalmente programar o guardar el borrador. Si lo guardamos el borrador, podemos seguir trabajando más adelante. Pero programar es muy interesante porque yo puedo determinar en qué fecha y a qué hora quiero que se publique este anuncio. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, por la tarde o de noche y no queremos que le aparezca el anuncio a nuestros alumnos y le llegue un email avisándole de este nuevo anuncio a las 12 de la noche, podemos perfectamente publicarlo para que se publique a partir de las 8. En este caso vamos a publicarlo de manera inmediata. Le daríamos a publicar. Aquí tendríamos nuestro anuncio. Y nuestros alumnos, si se fueran a su página inicial, verían nuestro mensaje, verían el vídeo, podrían reproducirlo directamente sin abandonar el entorno de Google Classroom y podrían añadir un comentario. Pues aquí, por ejemplo, podríamos añadirle un comentario de Clara diciendo: y aquí también en la parte de Pedro vemos como Pedro ya ve el anuncio del profesor, el comentario de Clara. Bueno, pues aquí ya veríamos como nuestro anuncio en el tablón tiene dos comentarios, el de Clara y el de Pedro. Vemos como cada publicación va con la fotito al lado del alumno y el nombre, con lo cual y la hora o fecha en la que se ha realizado. Pues bien, hasta aquí la parte del tablón. Los alumnos no pueden, obviamente, solamente copiar el enlace, no pueden hacer nada, pero nosotros como profesor sí podríamos editar este anuncio, eliminarlo o lo que quisiéramos. Una cuestión muy importante es que cuando publicamos un anuncio en nuestra clase, nuestros alumnos reciben un correo indicándole que el profesor ha publicado un nuevo anuncio y el nombre de la clase y el texto. Si le dan a abrir, automáticamente pues se lo abrirá en la página web. Vemos cómo tanto Clara como Pedro han recibido un mail avisándole de este nuevo anuncio. Y también nosotros como profesor recibimos un aviso por cada comentario que un alumno realice a uno de nuestros anuncios. Vemos como aquí nos indica que Clara ha publicado esto y que Pedro también ha publicado este comentario. Aunque en principio puede parecer que genera mucho volumen de correo, tantos avisos de comentarios, de publicaciones, lo que evitamos con esto es que al alumno se le olvide que hemos publicado algo porque no entró en la clase, no lo sabía. Al llegarle un correo, obviamente tiene constancia de que hemos hecho una publicación, y a nosotros como docentes, cuando un alumno, por ejemplo, nos pregunta una duda sobre una tarea, pues rápidamente, como tenemos aquí el aviso de que el alumno ha preguntado algo y el texto que ha escrito, podemos darle a responder. Por ejemplo, si yo le quiero dar aquí a responder a Pedro, pues haría clic en esta flechita y vemos que aparece un más y la dirección de correo del alumno. Eso es para que aparezca como una respuesta.
Aunque los avisos por correo son muy útiles, pueden en algún momento ser demasiado invasivos cuando tenemos muchos alumnos y poco operativos porque nos saturen nuestra bandeja de entrada. En ese caso, podríamos cambiar los ajustes de notificación. Tendríamos que irnos aquí al menú donde tendríamos todas las clases que tenemos creadas y en la última opción, en la opción de ajustes, pues tenemos las notificaciones. Podemos activar de forma general si queremos o no recibir notificaciones por correo o ir modificando para cada evento si queremos recibirlas o no. Por ejemplo, debemos desactivar pues las alertas para los comentarios privados sobre un trabajo o para aquellos alumnos que entreguen de forma retrasada una tarea. También aquí podemos activar las notificaciones o desactivarlas para una clase en concreto. Imaginemos una clase que ya ha terminado y no quiero recibir más alertas sobre la actividad que los alumnos realicen en esa clase, pues la desactivaríamos. En este caso, como únicamente tenemos la clase de Historia del Arte, no me aparecen más clases, pero también podríamos desactivarlo a nivel de clase, es decir, o bien a nivel de eventos o bien a nivel de clase. Y si desactivamos esta opción, si le damos a que no queremos notificaciones por correo, no recibiríamos ningún correo sobre la actividad en Google Classroom. Volvemos a nuestra clase de Historia del Arte para continuar trabajando en ella. Nosotros como profesores podemos gestionar a nuestro alumnado y nos iríamos aquí al apartado de personas. Tenemos aquí todo nuestro alumnado, podríamos marcarlo y, por ejemplo, enviarle un correo electrónico automáticamente a todos los alumnos. Se nos abriría el entorno de Gmail y nos pondrían con copia oculta las direcciones de nuestros alumnos. O también, si por ejemplo alguno de los alumnos realizara algún comentario inadecuado, podríamos silenciarlo. Marcaríamos al alumno y le diríamos silenciar. Eso que evitaría que el alumno pudiera comentar nuestros anuncios. Sí podría enviar trabajos, sí podría realizar todas las tareas y ver todos los enlaces, pero no podría publicar ningún tipo de comentario en el tablón. Le vamos a dar a silenciar y vemos como los alumnos que están silenciados tienen un icono de un altavoz tachado junto a él, ¿vale? Por último, si queremos enviarle a un solo alumno un correo, podemos hacer clic en estos puntos de acá y para volver a ponerlo en modo normal que pueda publicar, pues le damos aquí a dejar de silenciar. Por último, si alguien se mete sin nuestra autorización en nuestra clase y queremos expulsarlo, simplemente marcaríamos al alumno y le daríamos a quitar. Es muy importante que mientras que nosotros no bloqueemos la clase, todo el mundo que tenga el código de acceso para unirse a la clase podría seguir entrando. Si queremos parar o ya hemos finalizado y tenemos a todos nuestros alumnos y queremos desactivar el código, nos vendríamos aquí a configuración y aquí en código le diríamos a inhabilitar. Es decir, ahora ya nadie podría unirse a la clase. El código no sería válido. Con lo cual evitaríamos que terceras personas que no están autorizadas se unan a nuestra clase. Por último, vamos a ver la parte de trabajo en clase que veremos en mayor profundidad en otro vídeo tutorial, pero desde aquí es donde podemos crear tareas para nuestros alumnos. Las tareas son tareas sencillas, las tareas con cuestionario son tareas unidas a un formulario de Google que funciona como una especie de examen en línea. Una pregunta es una pregunta sencilla que le realizamos a nuestro alumnado y que nos responden y vemos los resultados. Nos vale para sondear la opinión, por ejemplo, de cuál es la mejor fecha para un examen o qué opinan sobre cuál debería ser el siguiente tema a tratar en la asignatura. Material, pues enviamos a los alumnos, por ejemplo, un documento en PDF para que lo trabajen. Y una de las opciones más interesantes es la de reutilizar publicación. Reutilizar publicación nos permite reutilizar una tarea con cuestionario, pregunta o material que ya hayamos publicado previamente en alguna otra clase. Y tema son las categorías en las cuales podemos organizar nuestros contenidos. Por ejemplo, en este caso en Historia del Arte, si realizaran varias tareas, podemos crear temas por los diferentes estilos artísticos o también por los diferentes trimestres. Por último, como dije anteriormente, hay automáticamente una carpeta de Drive que corresponde a esta clase y si hacemos clic aquí se nos abrirá. Vemos como ahora mismo está totalmente vacía, pero en esta carpeta tanto los trabajos de los alumnos como los materiales que yo elabore y comparta la clase se subirán a esta carpeta.
están ubicados siempre dentro de mi unidad Classroom y a continuación el nombre de la asignatura. Y también de forma predeterminada tenemos un Google Calendar. En este calendario compartido, si yo creo un recordatorio sobre un examen, pues automáticamente le aparecerá a todos mis alumnos. Por ejemplo, a la hora de crear un evento, historia del arte, le ponemos aquí, por ejemplo, una sesión presencial que va a ser en tal fecha, el lunes 13 de abril, de 11 a 12. Le damos a guardar y ahora vemos cómo nuestros alumnos, si se van a trabajo en clase Google Calendar, pues si se van a la semana correspondiente, les aparecerá un evento correspondiente a la asignatura de Historia del Arte creado por el nombre del profesor. Bueno, pues hasta aquí el repaso general a lo que es la creación, configuración de una clase con Google Classroom, y en los siguientes tutoriales veremos cómo crear tareas con cuestionarios, utilizar las rúbricas y exportar las calificaciones. Hasta aquí este tutorial, muchas gracias.